Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. En ocasiones, la frustración llega sin avisar, aparece en medio de un día complicado, en una conversación que se enreda, en un intento fallido por mantener la calma, y cuando llega, se siente como un nudo en el pecho que aprieta más de lo que quisiéramos admitir. Todos hemos vivido ese momento en el que la emoción sube tan rápido que parece imposible detenerla, y sin darnos cuenta, estamos a punto de reaccionar de una manera que no refleja quiénes somos realmente. En esta reflexión, quiero que hablemos sin máscaras, reconociendo que manejar la frustración es un desafío real, especialmente cuando no queremos lastimar a quienes amamos. Lo hermoso y a la vez lo difícil es que la frustración no es un enemigo, sino un mensaje. Nos muestra que algo nos importa, que algo nos duele, que algo dentro de nosotros necesita atención. El problema no es sentirla, sino dejar que nos controle. Y ahí es donde muchos de nosotros tropezamos, cuando el cansancio, la presión o las heridas no resueltas se mezclan con la emoción del momento y terminamos diciendo o haciendo cosas que después lamentamos. Pero aprender a manejar la frustración sin lastimar es un acto de madurez emocional y espiritual. Es detenernos un segundo antes de reaccionar, respirar profundo y recordar que la persona frente a nosotros no es el problema, sino alguien que merece ser tratado con dignidad, incluso en medio del conflicto. Por eso, este episodio es una invitación a mirar hacia adentro con honestidad, pero sobre todo con ternura, a reconocer que todos estamos aprendiendo, que nadie tiene resuelto este tema por completo y que Dios nos acompaña incluso en esos momentos en los que sentimos que la paciencia se nos escapa de las manos. Vamos a explorar juntos cómo transformar la frustración en un espacio de crecimiento, cómo responder desde la calma y no desde la herida, y cómo construir relaciones donde la emoción no se convierte en un arma, sino en una oportunidad para amar mejor. Hoy no venimos a juzgarnos, sino a comprendernos y a caminar hacia una forma más sana de enfrentar todo lo que nos supera. Hay días en los que la frustración puede subirse al pecho como una ola inesperada, de esas que te toman por sorpresa y te dejan sin aire. A veces viene después de un malentendido, otras después de un cansancio acumulado y otras simplemente aparece sin razón aparente, como si el alma dijera, ya no puedo más. Y en esos momentos, aunque no lo digamos en voz alta, sentimos que estamos a punto de reaccionar de una manera que no refleja lo que realmente llevamos dentro. Por eso es tan importante hablar de esto con honestidad, como amigos que se sientan a tomar un café y se dicen la verdad sin miedo. Manejar la frustración sin lastimar es uno de los desafíos más grandes de la vida emocional y espiritual, y todos, absolutamente todos, estamos aprendiendo a hacerlo. La frustración no es un pecado ni una falla moral, es una emoción humana que nos recuerda que algo nos importa, que algo nos duele, que algo no salió como lo esperábamos. El problema no es sentirla, sino permitir que se convierta en un arma. Y ahí
es donde muchos de nosotros tropezamos, cuando la emoción sube tan rápido que no nos da tiempo de pensar y terminamos diciendo palabras que hieren, levantando el tono o actuando desde la herida y no desde el amor. Pero lo hermoso es que Dios no nos deja solos en este proceso. Él nos invita a aprender a responder desde la calma, desde la sabiduría, desde la gracia, como dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que es tardo para la ira es grande de entendimiento. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a canalizarlo con madurez. A veces, la frustración nace de expectativas no cumplidas, de sueños que no se dieron, de personas que no actuaron como imaginábamos, o incluso de nosotras y nosotros mismos cuando sentimos que fallamos. Y cuando esa mezcla se acumula, es fácil reaccionar impulsivamente, pero si nos detenemos un momento, si respiramos profundo, si recordamos que no todo tiene que resolverse en ese instante, descubrimos que la frustración puede convertirse en una oportunidad para crecer. Dios no nos pide que nos sintamos, sino que aprendamos a sentir con sabiduría, a reconocer nuestras emociones sin permitir que ellas nos gobiernen. Lo más difícil de la frustración es que suele aparecer cuando estamos vulnerables, cuando estamos cansados, cuando hemos tenido un día largo, cuando llevamos semanas cargando preocupaciones o cuando sentimos que nadie nos entiende. Y en ese estado, cualquier cosa puede convertirse en una chispa. Pero ahí es donde entra la importancia de conocernos, de identificar nuestras señales internas, de saber cuándo necesitamos un descanso, un espacio o un respiro, porque manejar la frustración no empieza cuando explotamos, sino mucho antes, cuando aprendemos a escuchar nuestro propio corazón. Muchas veces la frustración se convierte en enojo porque no sabemos cómo expresarla. No sabemos decir, esto me dolió, esto me cansó, esto me superó. Y como no lo decimos, se acumula y como se acumula, también explota. Pero cuando aprendemos a ponerle palabras a lo que sentimos, cuando dejamos de guardarlo todo, cuando permitimos ser vulnerables, la frustración pierde fuerza. No desaparece, pero deja de controlarnos. Y eso es un acto de valentía, no de debilidad. Dios nos invita a vivir desde la verdad, y la verdad incluye reconocer nuestras emociones. Jesús mismo expresó frustración en varios momentos, pero nunca la usó para herir. Él nos muestra que es posible sentir internamente sin destruir y que es posible estar enojado sin pecar, que es posible incluso enfrentar la tensión sin perder la cordura. Y aunque nosotros no somos perfectos, podemos aprender de su ejemplo. Podemos pedirle que nos enseñe a responder con amor, incluso cuando la emoción nos supera. Una de las claves para manejar la frustración es aprender a pausar. Esa pausa de 2 segundos que parece insignificante, pero que puede cambiarlo todo. Esa pausa que nos permite respirar, pensar, recordar quiénes somos y quién es la persona que tenemos enfrente. Esa pausa que nos evita decir palabras que después lamentaremos. Esa pausa que nos conecta con la gracia. A veces, la mayor muestra de madurez no es hablar, sino saber detenerse. También es importante reconocer
que la frustración no siempre tiene que ver con lo que está pasando afuera, sino con lo que está pasando adentro. A veces reaccionamos fuerte no porque la situación lo amerite, sino porque hay heridas antiguas que se activan, inseguridades que se despiertan, miedos que se asoman. Y cuando entendemos eso, cuando nos damos cuenta de que no estamos reaccionando solo al presente, sino también al pasado, podemos tratarnos con más compasión. Podemos decirnos, estoy sintiendo más de lo que esta situación merece. Necesito entender el por qué. La frustración también nos invita a revisar nuestras expectativas. A veces esperamos demasiado de nosotros mismos o demasiado de los demás, o incluso demasiado de la vida, y cuando esas expectativas no se cumplen, nos frustramos. Pero cuando aprendemos a ajustar nuestras expectativas, a ser más realistas, más flexibles, más humanos, la frustración disminuye, no desaparece, pero se vuelve manejable. Otra clave importante es aprender a comunicar desde la calma, no desde la emoción desbordada, sino desde la claridad, decir, necesito un momento, esto me está costando, me siento abrumado. Cuando comunicamos así, sin atacar, sin culpar, sin levantar la voz, la otra persona puede escucharnos y cuando nos escuchan, la frustración se transforma en diálogo. Dios nos recuerda que las palabras tienen poder, pueden construir o destruir, sanar o herir, acercar o alejar. Por eso es tan importante cuidar lo que decimos cuando estamos frustrados. La Escritura nos invita a que nuestras palabras sean siempre con gracia. Palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 6. No perfectas, pero sí llenas de intención, de respeto y de amor. Y aunque no siempre lo logramos, podemos pedirle a Dios que nos ayude a hablar desde la paz y no desde la herida. A veces, manejar la frustración sin lastimar implica alejarnos un momento, no para huir, sino para respirar, para orar, para pensar, para recordar que la persona que tenemos enfrente no es nuestro enemigo, para recordar que no todo tiene que resolverse ya, para recordar que Dios está presente incluso en los momentos tensos. También es importante a pedir perdón cuando fallamos, porque todos fallamos, todos hemos dicho cosas que no queríamos decir, todos hemos reaccionado de formas que no nos orgullecen, pero pedir perdón no nos hace débiles, nos hace libres, nos permite sanar, reconstruir, avanzar. Y cuando pedimos perdón, sobre todo desde el corazón, Dios nos abraza con su gracia y nos recuerda que siempre podemos empezar de nuevo. La frustración puede convertirse en una maestra si la dejamos. Puede enseñarnos sobre nuestras heridas, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros límites. Puede mostrarnos dónde necesitamos crecer, dónde necesitamos sanar, dónde necesitamos cambiar. Y cuando la vemos así, no como un enemigo, sino como una oportunidad, nuestra relación con ella cambia. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí nos invita a ser intencionales, a buscar la paz, a cultivar la paciencia, a practicar la mansedumbre, a permitir que su espíritu transforme nuestras reacciones, y aunque ese proceso es lento, es hermoso.
porque cada pequeño avance cuenta. Cada vez que elegimos la calma en lugar del enojo, estamos creciendo. La frustración también nos invita a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, a descansar más, a respirar mejor, a darnos espacio de silencio, a no exigirnos tanto, a reconocer que somos humanos y necesitamos pausas. Cuando estamos agotados, reaccionamos peor. Cuando estamos descansados, respondemos mejor. Y eso también es espiritual. A veces, manejar la frustración sin lastimar implica aprender a soltar el control, aceptar que no todo saldrá como queremos, a confiar en que Dios está obrando incluso cuando las cosas no tienen sentido, a recordar que no somos responsables de todo ni de todos. Esa libertad interior reduce la frustración más de lo que imaginamos. También es importante rodearnos de personas que nos ayuden a crecer, que nos escuchen, que nos acompañen, que nos recuerden quiénes somos cuando la frustración nos nubla. No estamos hechos para vivir en soledad. Necesitamos comunidad, apoyo, palabras sabias, abrazos sinceros. Y cuando tenemos eso, la frustración se vuelve más ligera. Hoy quiero invitarte a mirar tu frustración con ojos nuevos, no como un enemigo, sino como una señal, no como una condena, sino como una oportunidad, no como un fracaso, sino como un camino hacia la madurez. Dios está contigo incluso en esos momentos en los que sientes que vas a explotar. Él no se aleja de ti cuando te frustras. Al contrario, se acerca para ayudarte a manejarlo con amor. Así que mientras avanzamos en este episodio, quiero que recuerdes esto. No estás en soledad, no te has roto, no te has condenado, ni tampoco vas a reaccionar siempre igual. Con la ayuda de Dios, con práctica, con paciencia, puedes aprender a manejar la frustración sin lastimar. Puedes aprender a responder desde la calma, desde la gracia, desde el amor. Y ese aprendizaje no solo transformará a tu vida, también a las personas que amas. Porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con el corazón sincero, reconociendo que a veces la frustración nos supera y terminamos reaccionando de maneras que no reflejan el amor que realmente llevamos dentro. Tú conoces nuestras luchas internas, nuestros cansancios, nuestras emociones que a veces se desbordan sin intención de herir. Te pedimos que hoy nos cubras con tu paz, esa paz que calma la mente, suaviza el corazón y nos recuerda que no estamos en soledad en este proceso de aprender a responder con sabiduría. Enséñanos a detenernos antes de reaccionar, a respirar profundo y a recordar que cada palabra tiene peso y cada gesto puede construir o destruir. Te pedimos que renueves nuestro corazón y nuestra manera de enfrentar los momentos difíciles, que podamos ser personas que responden desde la gracia y no desde la herida, desde la paciencia y no desde la impulsividad. Gracias porque no nos exiges perfección, sino disposición. No nos pides que nunca sintamos frustración, sino que aprendamos a manejarla contigo, que al terminar esta oración podamos sentir un alivio profundo, una esperanza nueva y la certeza de que con tu ayuda podemos crecer, sanar
y amar mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.